Imaginen esto. Es 1993 y Linda Evangelista se está preparando para otra sesión fotográfica. Está parada frente al espejo aplicándose su propio maquillaje porque no confía en que nadie más toque su rostro. Está a punto de entrar a un set donde ganará más dinero en un día de lo que la mayoría de la gente gana en un año. Está en el pico absoluto de su poder. La mujer que literalmente no se levanta de la cama por menos de $10,000. Avancemos rápido a 2021. Esa misma mujer publica un mensaje en Instagram que rompe el internet. Fui brutalmente desfigurada. Escribe: me he convertido en una reclusa. La mujer que una vez adornó 700 portadas de revistas ahora se esconde de las cámaras. El camaleón que podía transformarse en cualquier persona ahora tiene demasiada vergüenza para ser vista por alguien. ¿Qué pasó en esos 28 años? ¿Cómo alguien pasa de comandar los honorarios más altos en la historia de la moda a vivir escondida? ¿Cómo la búsqueda de la perfección, la misma cosa que hizo de Linda Evangelista un hombre familiar, se convierte en la cosa que la destruye? Aquí está lo que nadie dice cuando celebran la era de las supermodelos de los 90. Sí, estas mujeres rompieron barreras. Sí, ganaron millones. Sí, se convirtieron en las primeras modelos en alcanzar verdadero estatus de celebridad. Pero también pagaron un precio que nadie vio venir. Un precio que fue mucho más allá del dinero, mucho más allá de la fama, mucho más allá de cualquier cosa que podrían haber imaginado cuando pisaron esas pasarelas por primera vez. Esta no es solo la historia de Linda. Es la historia de toda una generación de mujeres a quienes les dijeron que podían tenerlo todo siempre y cuando se mantuvieran perfectas para siempre. Spoiler: nadie se mantiene perfecta para siempre. Y cuando la perfección falla, la caída es devastadora. Retrocedamos a principios de los años 90, cuando algo sin precedentes estaba sucediendo en el mundo de la moda. Por primera vez en la historia, las modelos no eran solo caras bonitas vendiendo ropa. Se estaban convirtiendo en celebridades por derecho propio. Nombres conocidos con el tipo de poder estelar usualmente reservado para estrellas de cine y músicos. Naomi Campbell estaba haciendo historia como la primera modelo negra en aparecer en las portadas de Time y Vogue Francia. Piensen en eso por un segundo. Estamos hablando de finales de los 80s y principios de los 90s, y Naomi literalmente estaba derribando barreras que habían existido durante décadas en la industria de la moda. Cindy Crawford logró algo que suena imposible incluso hoy. Tuvo 6 vallas publicitarias simultáneas en Times Square de Nueva York. 6. Eso no es un error tipográfico. El mismo mes apareció en 6 portadas importantes de revistas americanas. Imaginen caminar por Times Square y ver la misma cara mirándolos desde todas las direcciones. Claudia Schiffer estaba acumulando portadas de revistas más rápido de lo que cualquiera podía contar. Estamos hablando de más de 1000 portadas al final de su carrera, lo cual es literalmente un récord Guinness. Karl Lagerfeld la convirtió en su musa en Chanel, y para 1992 estaba comandando $20,000 por un solo show de pasarela. Pero la reina de los momentos citables era Linda Evangelista. A principios de los 90s declaró famosamente: no nos levantamos por menos de $10,000 al día. En ese momento la gente pensó que estaba siendo dramática, tal vez incluso un poco malcriada. Mirando hacia atrás ahora, esa frase capturó perfectamente cuánto poder habían acumulado estas mujeres. Ya no eran solo modelos. Eran marcas, imperios, fuerzas culturales. Christy Turlington se convirtió en la cara de la fragancia Eternity de Calvin Klein, y Grace Coddington de Vogue la llamó la mujer más hermosa del mundo. Helena Christensen estaba dominando los videos musicales, especialmente ese icónico video de Wicked Game que se volvió viral en MTV. El dinero era insano. Estas mujeres estaban ganando millones, viajando en jet entre París, Milán y Nueva York, fiesta con rockstars y saliendo con multimillonarios. Linda Evangelista fue vista con todos hasta Kyle MacLachlan y François-Henri Pinault. Helena Christensen estaba saliendo con el cantante de INXS Michael Hutchinson. Cindy Crawford se casó con Richard Gere. Por un momento brillante, parecía que estas mujeres habían descifrado el código. Habían descubierto cómo convertir la belleza en poder real, riqueza real, influencia real. Eran prueba viva de que podía ser más que solo una cara bonita. Pero aquí está lo que nadie estaba hablando en ese momento. Todo ese poder, todo ese éxito, toda esa perfección venía con expectativas que eran imposibles de cumplir. Mediados de los 90 trajeron algo que dividiría no solo la industria de la moda, sino la cultura estadounidense misma. Se llamaba Heroin Chic y completamente volteó los estándares de belleza que las supermodelos originales habían establecido. Kate Moss era la cara de este movimiento. A 5'7" y con una figura delgada, casi varonil,
era lo completamente opuesto a las supermodelos curvilíneas y glamorosas que habían dominado los finales de los 80 y principios de los 90. Cuando comenzó a aparecer en anuncios de Calvin Klein, el contraste era jarring. Donde Cindy Crawford y Claudia Schiffer representaban este glamour pulido y saludable, Kate Moss parecía como si no hubiera dormido en días. Su estética era cruda, casi sucia. El mundo de la moda lo llamó realismo sucio cuando apareció por primera vez en la revista The Face a los 16, y la industria se volvió absolutamente loca por ello. De repente, los diseñadores no solo estaban contratando a las superestablecidas, querían este nuevo tipo de belleza, esta anti-belleza que Kate representaba. Estaba consiguiendo campañas importantes, caminando para las casas más grandes y desafiando todo lo que el mundo de la moda pensaba que sabía sobre lo que vendía. Pero la reacción fue rápida y vino de los niveles más altos del gobierno. En 1996, el presidente Bill Clinton públicamente denunció la tendencia heroin chic, diciendo que estaba glamorizando el abuso de drogas. Piensen en eso. El presidente de Estados Unidos sintió la necesidad de opinar sobre una tendencia de moda porque estaba preocupado por su impacto en los adolescentes estadounidenses. Los editores de Vogue también comenzaron a hablar. Anna Wintour, John Galliano, Stella McCartney, todos criticaron el look por potencialmente provocar trastornos alimentarios en mujeres jóvenes. Incluso algunas de las supermodelos originales tuvieron reacciones mixtas. Christy Turlington fue vocal sobre sus preocupaciones, mientras que otras en la industria silenciosamente siguieron la tendencia. La tensión era palpable. Tenías dos visiones competidoras de perfección sucediendo simultáneamente. Por un lado, tenías a las superestablecidas manteniendo su imagen glamorosa y saludable. Por el otro, tenías esta nueva ola de modelos que parecían como si se estuvieran consumiendo. Y atrapadas en el medio de todo esto, estaban las modelos mismas, tratando de descifrar qué versión de perfección se suponía que debían encarnar. El mensaje de la industria era confuso, en el mejor de los casos, dañino en el peor. Sé saludable, pero no demasiado saludable. Sé delgada, pero tal vez más delgada. Sé perfecta, pero estamos cambiando la definición de perfecto cada temporada. La presión se estaba volviendo imposible de ignorar. Para 1997, algo sin precedentes pasó en London Fashion Week. Un grupo de modelos, incluyendo figuras legendarias como Twiggy y Janice Dickinson, tomaron lo que llamaron un juramento anti-anorexia. Se comprometieron a declarar públicamente si tenían un trastorno alimentario. El hecho de que este juramento fuera incluso necesario les dice todo lo que necesitan saber sobre qué tan tóxico se había vuelto el ambiente. Estas mujeres esencialmente estaban diciendo, ¿necesitamos prometer no matarnos de hambre para su entretenimiento? Pero la respuesta de la industria no fue aliviar la presión. Si algo acaso, se intensificó porque ahora había más maneras de ser imperfecta, más estándares que no cumplir, más razones para sentir que no era suficiente. Lo que el público no veía era el trabajo implacable y agotador que implicaba mantener esa imagen perfecta. Cada fotografía, cada caminata en pasarela, cada aparición pública tenía que ser impecable. No había espacio para días malos, ángulos malos o estados de ánimo malos. Las modelos mismas comenzaron a hablar de la presión de maneras que revelaban qué tan intensa se había vuelto. La demanda de juventud constante era particularmente brutal. En una industria donde una modelo podía ser considerada acabada a los 25, muchas de las superoriginales estaban entrando a los 30 y más allá. La solución para muchas se convirtió en procedimientos cosméticos. Y no estamos hablando del retoque ocasional. La presión para mantener la perfección llevó a algunas modelos a múltiples cirugías, ajustes constantes, intentos infinitos de congelar el tiempo. Linda Evangelista, la mujer que podía transformarse en cualquiera para la cámara, fue particularmente abierta sobre sus procedimientos. Cirugías de nariz, aumento de labios, anything para mantenerse al día con los estándares cambiantes de la industria. Otras modelos siguieron el ejemplo, recurriendo a cirujanos para el tipo de perfección que la genética sola no podía proporcionar. Pero la presión iba más allá de solo la apariencia física. Había una expectativa de disponibilidad constante, perfección constante en cada aspecto de sus vidas. Tenían que verse perfectas en el supermercado, en el aeropuerto, paseando a sus perros. Los paparazzis estaban en todas partes y cada foto poco favorable podía potencialmente dañar sus carreras. El costo mental era enorme, pero hablar de ello era esencialmente tabú. Estas mujeres estaban viviendo vidas de sueños, ganando cantidades impías de dinero, viajando por el mundo. ¿Cómo podían complacerse? ¿Cómo podían admitir que la presión las estaba aplastando? En septiembre de 2021,
Linda Evangelista publicó algo en Instagram que envió ondas chocantes por todo el mundo de la moda. Después de años de silencio virtual, después de desaparecer del ojo público, reveló la verdad sobre dónde había estado. Hoy di un gran paso para corregir un error que he sufrido y he guardado para mí misma durante más de 5 años, escribió. Para mis seguidores que se han preguntado por qué no he estado trabajando mientras que mis colegas han seguido teniendo carreras emocionantes, la razón es que fui brutalmente desfigurado por el procedimiento Cool Sculpting de Celtic, el que hizo lo contrario de lo que prometió. Dejen que permanezca eso por un momento. La mujer que había aparecido en más de 700 portadas de revistas, quien había sido llamada el camaleón del modelaje porque podía transformarse en cualquiera, ahora estaba diciendo que había sido brutalmente desfigurada por un procedimiento cosmético. Cool Sculpting se suponía que era una manera no invasiva de eliminar células grasas congelándolas. Se mercadeó como seguro, efectivo, una manera para que las modelos mantuvieran sus figuras sin cirugías. Evangelista se sometió al procedimiento alrededor de 2016, en el clima de la presión para mantener la perfección bien en los 50. Pero en lugar de eliminar grasa, algo llamado hiperplasia adiposa paradójica ocurrió. Las células grasas no desaparecieron, se multiplicaron. Se formaron bultos duros en su abdomen, muslos y barbilla. Se describió a sí misma como permanentemente deformada. PAH no solo ha destruido mi sustento, me ha enviado a un ciclo de depresión profunda, tristeza profunda y las profundidades más bajas del autodesprecio, escribió. En el proceso me he convertido en una reclusa. ¡Una reclusa! La mujer que una vez dijo que no se levantaría por menos de $10,000 al día, ahora tenía demasiada vergüenza para salir de su casa. La mujer que había adornado las portadas de las revistas más prestigiosas del mundo se estaba escondiendo de las cámaras. Trató de arreglarlo. Múltiples procedimientos, diferentes doctores, cualquier cosa para revertir lo que había pasado. Nada funcionó. El daño era permanente. Su carrera, construida en la perfección física, había terminado. Linda Evangelista presentó una demanda contra Celtic, la compañía que hizo Cool Sculpting. Alegó que el procedimiento había destruido su carrera y causado severo sufrimiento emocional. Pero el dinero, incluso si ganaba, no podía devolverle lo que había perdido. La ironía era casi demasiado dolorosa para contemplar. Linda Evangelista, quien había pasado décadas siendo pagada por su perfección física, había sido destruida por la búsqueda de esa misma perfección. Un procedimiento diseñado para mejorar su apariencia, en cambio, había terminado su carrera. Y no estaba sola. La presión para mantener estándares imposibles estaba llevando a las modelos a procedimientos y tratamientos que a veces fallaban espectacularmente. La misma industria que las había hecho ricas y famosas ahora demandaba un nivel de perfección que era literalmente imposible de lograr de manera segura. Mientras Linda Evangelista lidiaba con su pesadilla privada, otras supermodelos enfrentaban implosiones muy públicas que revelaban cuánta presión estaban bajo. En septiembre de 2005, Kate Moss se encontró en el centro de una tormenta mediática internacional cuando surgieron fotografías de ella inhalando cocaína. Las imágenes estaban en todas partes, salpicadas en tabloides alrededor del mundo, y la respuesta de la industria de la moda fue rápida y brutal. H&M inmediatamente la descartó de su próxima campaña de ropa. Chanel decidió no renovar su contrato, oficialmente citando otras razones, pero el tiempo era imposible de ignorar. Burberry terminó su asociación con ella. En cuestión de días, Kate pasó de ícono de la moda a paria de la industria. La Policía Metropolitana de Londres la interrogó, aunque para 2006 todos los cargos fueron retirados por falta de evidencia. Pero el daño a su carrera ya había sido hecho. Las grandes marcas que habían pagado millones por su imagen ahora huían de cualquier asociación con ella. El escándalo de Kate fue impactante, pero también fue una ventana al tipo de presión bajo la que estaban estas mujeres. El escrutinio constante, los estándares imposibles, la necesidad de estar encendidas todo el tiempo. Para alguien que había estado trabajando desde los 14, quien había estado en el ojo público por más de una década, la presión debe haber sido asfixiante. Pero la historia de Kate, devastadora como fue, palideció en comparación con lo que le pasó a Karen Mulder,
una supermodelo holandesa que había sido uno de los nombres más grandes de principios de los 90. En 2001, Karen dio una entrevista televisada en Francia que fue tan explosiva, tan llena de alegaciones perturbadoras, que nunca fue transmitida. Hizo alegaciones sobre agresión sexual por figuras de alto perfil, incluyendo al príncipe Alberto II de Mónaco. Cuando la entrevista fue cancelada, llevó sus alegaciones a revistas. La respuesta fue inmediata. Karen fue internada en un hospital psiquiátrico donde permaneció por 5 meses. Pero incluso eso no fue el final de su pesadilla. En diciembre de 2002, intentó suicidarse con una sobredosis de pastillas para dormir. Cayó en coma y casi muere. El colapso de Karen fue completo y muy público. La mujer que había caminado por Versace y Chanel, quien había aparecido en incontables portadas de revistas, esencialmente había desaparecido del mundo de la moda. Su carrera había terminado. Su salud mental estaba destrozada y se convirtió en una historia de advertencia sobre lo que podía pasar cuando la presión se volvía demasiado para soportar. La respuesta de la industria de la moda a estas crisis fue reveladora. Cuando las modelos tenían éxito, eran celebradas como íconos. Cuando fallaban, cuando no podían manejar la presión, eran silenciosamente descartadas. No había red de soporte, no había sistema de apoyo, no había reconocimiento de que, tal vez, solo tal vez, los estándares eran imposibles de cumplir. Estas mujeres habían sido vendidas un sueño de perfección, riqueza y fama, pero nadie les había advertido sobre el costo. Nadie les había preparado para lo que pasaría si no podían mantener esa perfección para siempre. Más allá de los escándalos y los colapsos, había tragedias que no tenían nada que ver con la industria de la moda, pero todo que ver con la brutal aleatoriedad de la vida. Y para modelos cuyas carreras enteras estaban construidas en control, en mantener imágenes perfectas, estas tragedias fueron particularmente devastadoras. Niki Taylor, la modelo chica americana maravillosa de los 90, enfrentó no una, sino 2 tragedias familiares que habrían quebrado a la mayoría de la gente. En 1995, su hermana menor, Chrissy, colapsó y murió inesperadamente a solo 17 años. Chrissy había estado persiguiendo el modelaje ella misma, siguiendo los pasos de su hermana. La autopsia después reveló que Chrissy había muerto por complicaciones de asma combinadas con una arritmia cardíaca rara. Era una adolescente, saludable, con toda la vida por delante, y se había ido. Niki de alguna manera encontró la fuerza para continuar trabajando, para mantener su carrera, incluso mientras estaba de luto, pero la vida no había terminado con ella todavía. En abril de 2001, estuvo en un accidente automovilístico casi fatal en Atlanta. Su novio perdió el control de su auto y se estrelló contra un poste. Niki cayó en coma, que duró 6 semanas. Sufrió múltiples fracturas y pasó meses en el hospital. Por un tiempo no estaba claro si sobreviviría, mucho menos si alguna vez podría modelar de nuevo. La mujer que una vez tuvo 6 vallas publicitarias simultáneas en Times Square, ahora estaba luchando por su vida en una cama de hospital. Sí sobrevivió, eventualmente regresando al modelaje, pero la experiencia tuvo que haber sido aterradora para alguien cuya carrera entera dependía de la perfección física. ¿Cómo regresas de algo así? ¿Cómo confías en tu cuerpo de nuevo cuando te ha traicionado tan completamente? Mientras tanto, Naomi Campbell estaba lidiando con sus propios demonios, aunque los suyos eran más sobre ira y control que tragedia. A lo largo de su carrera enfrentó múltiples condenas por agresión por atacar a gente que la frustraba. Hubo incidentes con amas de casa, oficiales de policía, cualquiera que se interpusiera en su camino cuando estaba teniendo un mal día. Cada vez tenía que completar servicio comunitario ordenado por la corte. Cada vez los tabloides se daban un festín con su comportamiento de diva. Pero mirando hacia atrás, tienes que preguntarte si estas explosiones realmente se trataban de ser una diva o si se trataban de una mujer bajo presión enorme finalmente quebrándose. Para alguien como Naomi, quien había estado trabajando desde que era niña, quien había roto barreras y enfrentado discriminación mientras mantenía una imagen pública perfecta, la presión debe haber sido abrumadora. Sus arrebatos no eran excusables, pero eran comprensibles. Estas mujeres eran seres humanos lidiando con problemas humanos, mientras vivían bajo expectativas sobrehumanas. Estaban de luto por hermanas, recuperándose de accidentes, luchando con adicción, batallando problemas de salud mental.
Pero también se esperaba que se vieran perfectas, actuaran perfectas, fueran perfectas en todo momento. El costo de esa perfección se estaba volviendo más claro con cada colapso, cada escándalo, cada tragedia. La era dorada del modelaje estaba revelando su lado oscuro, y no era bonito. Hoy, cuando miramos hacia atrás en la era de las supermodelos de los 90, hay una sensación de nostalgia, incluso celebración. Se hacen series documentales sobre las super originales, aparecen portadas de reunión en revistas importantes y estas mujeres son aclamadas como íconos duraderos que cambiaron la moda. Y sí, cambiaron la moda. Probaron que las modelos podían ser más que solo colgantes de ropa, que podían tener poder real, influencia real, riqueza real. Abrieron puertas para futuras generaciones y mostraron que la belleza podía ser un camino legítimo al éxito e independencia. Pero su legado es complicado, porque por toda la celebración de sus logros, sus luchas documentadas revelan una historia diferente. Revelan una industria que creó estándares imposibles y luego castigó a la gente que no podía cumplirlos. Linda Evangelista, quien una vez comandó los honorarios más altos en la historia del modelaje, ahora vive como una reclusa, demasiado avergonzada de su apariencia para ser fotografiada. Karen Mulder, quien caminó para los diseñadores más grandes del mundo, esencialmente desapareció de la vida pública después de su colapso. Kate Moss sobrevivió su escándalo e hizo un regreso, pero ¿a qué costo? La industria ha cambiado desde entonces, al menos superficialmente. Hay más conversación sobre positividad corporal, salud mental y la presión que enfrentan las modelos. Pero la dinámica fundamental permanece igual. La belleza sigue siendo el producto, la perfección sigue siendo la meta y las personas que venden esa perfección siguen pagando el precio. La historia de Linda Evangelista es particularmente obsesionante porque representa la ironía definitiva de la industria de la belleza. Una mujer a quien le pagaron millones por su perfección física fue destruida por su búsqueda de esa misma perfección. El procedimiento que se suponía mejoraría su apariencia, en cambio terminó su carrera. Amaba estar en la pasarela, dijo en una entrevista reciente. Ahora temo encontrarme con alguien que conozco. No puedo vivir así más, escondida y con vergüenza. La mujer que una vez dijo que no se levantaría por menos de $10,000 al día, ahora no puede soportar ser vista. El camaleón que podía transformarse en cualquiera para la cámara, ahora se esconde de todas las cámaras. Estas mujeres nos dieron algunas de las imágenes más icónicas en la historia de la moda. Nos mostraron cómo podía verse la perfección, qué podía lograr la belleza, qué poder podía construirse solo en la apariencia. Pero también nos mostraron el costo de esa perfección, el precio de esa belleza, el aislamiento de ese poder. Nos enseñaron que incluso cuando tienes todo lo que el mundo dice que deberías querer, cuando eres hermosa y rica y famosa y poderosa, puedes seguir perdiendo, puedes seguir sufriendo, puedes seguir pagando precios que nunca supiste que estabas aceptando pagar. Su historia es una advertencia sobre los peligros de una industria construida en estándares imposibles. Es un recordatorio de que detrás de cada imagen perfecta hay una persona real, con luchas reales, dolor real, humanidad real. Y tal vez, solo tal vez, es tiempo de que empecemos a valorar esa humanidad tanto como valoramos la perfección que destroza. Al final, el legado más importante de las supermodelos de los 90 no es las portadas que vendieron o las pasarelas que dominaron. Es la lección brutal que nos enseñaron sobre el costo verdadero de la perfección y por qué algunas cosas son demasiado preciosas para sacrificar, sin importar cuánto dinero, fama o poder esté en juego. La belleza puede ser poder, pero el precio de la perfección puede ser todo lo que realmente importa.